Bienvenidos de nuevo. En la primera parte de nuestro análisis sobre el mito de Sísifo de Albert Camus, dejamos la mesa puesta. Sí, Establecimos esa idea central que es casi vertiginosa, la del absurdo. Ese choque brutal entre nuestro grito por encontrarle un sentido a todo. y el silencio. El silencio frío e irracional del universo. Exacto. Y hoy la misión es, yo creo, dar el siguiente paso, que es el más difícil. Una vez que miras al abismo del absurdo y este te devuelve la mirada, la pregunta es, ¿y ahora qué? Claro, si la vida no tiene un sentido prefabricado, ¿cómo se vive? Pero bueno, lejos de dejarnos caer, Camus nos ofrece una especie de mapa para navegar en ese territorio. Un mapa. Me gusta esa idea. Porque hoy, buceando en varias lecturas y ensayos filosóficos que nos han hecho llegar, vamos a intentar responder a las grandes preguntas que Camus pone sobre la mesa. A ver, ¿Quién es esa figura en el hombre absurdo? ¿Cómo es posible vivir sin la muleta de la esperanza? Pero, ojo, también sin caer en la desesperación. ¿qué es el otro extremo? Y sobre todo la pregunta del millón. ¿Qué demonios tiene que ver un mito griego de hace miles de años con la ansiedad que una puede sentir un martes por la mañana en la oficina? Esa es la cuestión fundamental. Pasar de la filosofía abstracta a la experiencia vivida. Pues empecemos por el principio, que en el caso de Camus es un lugar, bueno, bastante oscuro. Arranca el ensayo con una frase que es un auténtico puñetazo. Uf, No hay sino un problema filosófico realmente serio, el suicidio. Es un comienzo brutal, ¿no? ¿Por qué nos obliga a mirar ahí directamente, sin anestesia? pues porque es la pregunta más honesta. Para Camus, juzgar si la vida vale o no la pena de ser vivida es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Todo lo demás viene después. Todo lo demás, si el mundo tiene 3 dimensiones, si la mente tiene 9 o 12 categorías, todo eso es secundario. Si llegas a la conclusión de que la existencia es un sinsentido, la opción de terminarla aparece sobre la mesa. Claro. Es una posibilidad lógica. El suicidio, en su análisis, es la confesión de que la vida te ha sobrepasado o que simplemente no la entiendes. Tiene una lógica aplastante. Si nada tiene sentido, ¿para qué seguir jugando la partida? Parece la salida de emergencia más directa. Entonces, la pregunta es, ¿aceptar el absurdo nos lleva inevitablemente a esa puerta? Y aquí es donde Camus da un giro de 180 grados que define todo su pensamiento. Su respuesta es un no rotundo. Un no rotundo. Argumenta que el suicidio no es una respuesta al absurdo, sino una huida. Es una rendición. Ah. Es como si en una ecuación con 2 variables, ser humano y mundo, decidieras borrar una para que el problema desaparezca. El suicidio anula el absurdo porque elimina la conciencia que lo percibe. O sea que el suicidio no resuelve el problema, lo aniquila. Es hacer trampas. Exactamente. Es un salto, como él lo llama, un escape. Y Camus nos dice que la verdadera dignidad no está en escapar de esa tensión insoportable, Si no, sino en aprender a vivir dentro de ella, mantenerla viva. Esa es la verdadera rebelión. vale, si huir no es una opción, me siento un poco atrapada. ¿Qué se supone que haga una con esta conciencia tan incómoda del absurdo? ¿Simplemente aguantarse y ya está? Aquí es donde Camus nos presenta a su héroe, el hombre absurdo. Y no se trata de aguantarse sin más. Vale, El hombre absurdo es aquel que es perpetuamente consciente de esta falta de sentido, de la inutilidad final de sus actos. Pero en lugar de deprimirse, elige vivir. Elige vivir precisamente por ello y a pesar de ello. Y esta elección consciente, este desafío, tiene 3 consecuencias directas, que son a la vez una ética y un estilo de vida: la rebelión, la libertad y la pasión. Analicemos eso, porque suena potente. Rebelión, libertad y pasión. Empecemos por la rebelión. Suena a un acto de lucha, de barricada, pero ¿cómo te rebelas contra el silencio del universo? Claro, Parece una batalla perdida de antemano. es que no es una rebelión política, es una rebelión, digamos, metafísica. No se trata de coger un fusil, sino de un acto de conciencia. Es una confrontación constante. Un acto mental. Sí. Es despertarse cada día, ser consciente del sinsentido y aún así decir, no me rindo. Es mantener viva la tensión, esa herida, en lugar de intentar curarla con falsas esperanzas o con negación. Ya. La rebelión le devuelve la grandeza a la vida porque es un no constante a la resignación, pero un sí atronador a la experiencia de vivir.
Una de las fuentes lo describe de una forma brillante. ¿Cómo? Dice que es la seguridad de un destino aplastante menos la resignación que debería acompañarla. Vaya. Es un desafío puramente mental, entonces. Me niego a ser vencida por el sinsentido que yo misma he descubierto. ¿Eso es? Pero, ¿y la libertad? Aquí me pierdo un poco. Parecería que ser consciente de una condena, de que no hay salida... Es lo contrario a ser libre, ¿no? Exacto. Esa es la paradoja que a Camus le fascina. Es una libertad muy particular. Piénsalo. Si dejas de creer en un propósito más allá de la vida, en un premio final o en un castigo eterno, te liberas de una carga enorme. Claro, ya no tienes que actuar en función de un futuro que no existe. La muerte es la única certeza, la única fatalidad. Por lo tanto, todo lo que ocurre antes de esa fatalidad se convierte en un campo de juego. En un espacio de libertad total. ¿Sí? Ah, ya lo veo. O sea, que no es una libertad para un fin superior, sino una libertad de las expectativas, de las reglas comunes que nos imponemos pensando en un mañana. Eso lo cambia todo. Precisamente, tu libertad no tiene sentido en relación a la eternidad, sino en relación a tu destino finito. Y eso nos lleva directamente a la tercera consecuencia: la pasión. Si no hay un más allá, si no hay un sistema de valores eterno, la pregunta ya no es cómo vivir mejor, según unas reglas externas. Sino cómo vivir más. Exacto. ¿Vivir más te refieres a vivir más años? No, se refiere a vivir con más intensidad, a agotar el campo de lo posible. Si cada momento es único y no conduce a nada más allá de sí mismo, entonces cada momento adquiere un valor incalculable. Claro. La pasión absurda es una invitación a zambullirse en la vida, a sentirlo todo, a experimentarlo todo con una intensidad que nace, paradójicamente, de la certeza de que nada tiene un significado último. Es como dice uno de los textos que leímos, una sucesión continua de presentes vividos ante un alma que se mantiene sin cesar consciente. Justo esa frase. Rebelión, libertad y pasión. La verdad es que como kit de supervivencia filosófica no está nada mal. Y aquí es donde, por fin, entra en escena nuestro amigo con la roca. Nuestro amigo Sísifo. ¿Cómo personifica Sísifo estas tres ideas? Pues Sísifo es la metáfora perfecta, el avatar del hombre absurdo. Recordemos su castigo, que le fue dictado por los dioses por haberlos desafiado. Sí. Empujar una roca enorme hasta la cima de una montaña, solo para que, justo antes de llegar, la roca ruede de nuevo hasta el valle. Y así por toda la eternidad. Es la definición de un trabajo inútil. Repetitivo y sin esperanza. Es la esencia de lo absurdo. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Si está condenado a obedecer, si no puede soltar la roca y marcharse, ¿dónde está su rebelión? La rebelión está en su conciencia. Y este es el detalle genial de Camus. No se fija en el esfuerzo agónico de la subida, en el sudor y los músculos tensos. ¿Entonces? Se centra en el momento en que Sísifo baja de la montaña. Esa pausa, ese breve respiro mientras camina detrás de la roca que cae. En ese instante. En ese instante, dice Camus, Sísifo es plenamente consciente de su miserable condición. Espera, entonces el momento clave no es el sufrimiento de la subida, sino la claridad mental de la bajada. Eso lo cambia todo. Todo. Su victoria es que sabe perfectamente que su esfuerzo no sirve para nada, y aún así, baja para volver a empezar. Exacto. Esa lucidez es su tragedia, pero también es su victoria. Sísifo, proletario de los dioses, impotente y rebelde, conoce toda la extensión de su miserable condición. En ella piensa durante su descenso. En ese pensamiento, él es superior a su destino. Porque lo conoce y lo desprecia. No hay resignación, hay desafío. Eso es la rebelión, y en ese momento también es libre porque acepta su condena y elige bajar. Y es apasionado porque dedica toda su energía a esa tarea que es solo suya. Lo que nos lleva inevitablemente a la frase más famosa y desconcertante de todo el ensayo. Hay que imaginarse a Sísifo feliz. Uf. A primera vista suena una contradicción, a una especie de autoengaño cruel. ¿Cómo es posible la felicidad en medio de ese tormento sin fin? No es autoengaño, es reapropiación. Su felicidad no viene a pesar de la lucha, sino que es la lucha misma. La lucha por llegar a las cumbres basta para llenar el corazón de un hombre, escribe Camus. Vale. Al aceptar su destino, al hacer de la roca su cosa, Sísifo se apropia de su castigo y lo transforma en su proyecto vital. Ya no es una tortura impuesta por los dioses. No, ahora es su vida, su roca, su montaña.
La felicidad y el absurdo, nos dice Camus, son dos hijos de la misma tierra. Son inseparables. Para que Sísifo sea feliz, tiene que ser consciente de su absurdo. La felicidad es la consecuencia de su rebelión lúcida. Es una idea potentísima. La felicidad no como un destino al que llegar, sino como la actitud con la que se camina, incluso si el camino es un círculo. Y esto me lleva a la parte que más me interesa. A lo práctico. ¿A lo práctico? ¿Qué significa todo esto para nosotros? Nosotros no empujamos rocas, al menos no literalmente, pero hay días en que la rutina se siente igual de pesada y repetitiva. El paralelismo es directo y las fuentes que hemos analizado insisten mucho en ello. La propia descripción que hace Camus de la rutina moderna en su ensayo es escalofriante por lo actual que suena. A ver. Despertar, tranvía, 4 horas de oficina o de fábrica. Comida, tranvía, 4 horas de trabajo, cena, sueño y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado al mismo ritmo. Es una ruta que seguimos casi sin pensar. Hasta que un día, como él dice, surge el ¿por qué? ¿Por qué hago esto? Y ese por qué es el chispazo del absurdo. De repente ves tu propia roca. Exacto. Y nuestras rocas modernas son muy variadas. Uno de los ensayos que analizamos lo conecta de forma muy lúcida con el fenómeno del burnout laboral. El agotamiento sí. La idea de que trabajamos sin descanso por un ascenso, por un bonus, por un objetivo que, una vez alcanzado, nos deja un vacío tremendo. Empujas la roca del éxito profesional. Solo para que, una vez en la cima, ruede hacia abajo en forma de agotamiento y falta de sentido. La rebelión de Camus, en este caso, no sería necesariamente dejar el trabajo, sino redefinir internamente el propósito de ese esfuerzo diario. Me viene a la cabeza la imagen de la bandeja de entrada del correo electrónico. Es la roca de Sísifo del siglo XXI, ¿no crees? Totalmente. Llegas por la mañana, está llena. Pasas horas vaciándola, contestando, archivando, y al día siguiente ha vuelto a llenarse. Es una tarea infinita que no produce nada tangible. Solo el alivio temporal de haberla vaciado. Es absurdo. Es un ejemplo perfecto. O pensemos en la búsqueda de validación en las redes sociales, como apunta otro de los textos. Empujas la roca de la foto perfecta, del comentario ingenioso, de la vida idealizada, para conseguir likes. Llegas a la cima de la pequeña satisfacción efímera. Y al día siguiente, la roca está otra vez abajo y tienes que volver a empezar el ciclo para sentirte relevante. Es una pantomima carente de sentido, como señala esa fuente, que genera una ansiedad tremenda. Un síntoma clarísimo de esta confrontación con el absurdo. Clarísimo. Claro. Y la solución que nos ofrece la sociedad suele ser un salto. Compra esto y serás feliz. Haz este viaje y encontrarás el sentido. Consigue este trabajo y estarás completa. Son evasiones. Falsas esperanzas que intentan tapar ese por qué que ha surgido. Justo. Son placebos. La propuesta de Camus es mucho más radical y valiente. Nos invita a mirar nuestra roca, ya sea el burnout, la rutina sin alma, la búsqueda de likes, y en lugar de huir, Aceptarla. aceptarla. Y en esa aceptación consciente, encontrar nuestra rebelión, nuestra libertad y nuestra pasión. Quizá la felicidad no sea vaciar la bandeja de entrada, sino la concentración y la destreza con la que respondes cada correo, sabiendo que mañana volverá a llenarse. Es hacer de la roca tu cosa. Entonces, aceptar el absurdo no es un acto de pesimismo, sino todo lo contrario. Exacto. Es un punto de partida para una vida más auténtica. Es rechazar las evasiones, como el suicidio o las falsas esperanzas del consumo, para abrazar una vida de rebelión consciente, de libertad apasionada y de una felicidad que se encuentra en el propio esfuerzo, no en el resultado. Sísifo nos enseña que la grandeza no está en conseguir que la roca se quede en la cima, porque eso es imposible. La grandeza no está en vencer a los dioses o en escapar del castigo. La victoria está en otra parte. La victoria está en ser plenamente consciente de tu destino y aún así, elegir bajar a por la roca una vez más, con desprecio y compasión. La victoria es la decisión de seguir empujando. Y con esto, creo que podemos dejar una reflexión final para quien nos escucha. Camus dice que el hombre absurdo vive sin apelación. Es decir, sin recurrir a nada que esté más allá de su propia experiencia y su propia conciencia, sin apelar a un poder superior, a una ideología que le dé todas las respuestas o a la validación de los demás. Es una idea exigente. Muchísimo. Y por eso la pregunta que me queda flotando es, en un mundo que nos empuja constantemente a apelar a la tecnología para que nos solucione la vida, a las redes para que nos digan quiénes somos, a gurús para que nos marquen el camino,
¿qué significaría realmente en la práctica vivir sin apelación? ¿Qué pequeñas rebeliones cotidianas, qué renuncias, qué actos de coraje exigiría esa fidelidad a lo que una sabe y experimenta por sí misma? Y nada más.